Pensamiento en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque muy pronto estaremos con usted y con los nuestros en la patria celestial. Gracias por el alto honor y el santo privilegio de ser llamados hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tener nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por permitir que seamos colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu. Habilítenos para entender su palabra y su verdad. Y haga en nosotros su voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La armadura de Dios para la familia. Y hemos estado trabajando con el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos diciendo que en las partes que constituyen esta armadura encontramos 7 palabras que son fundamentales. Vimos cómo Pablo nos habla de la verdad, nos habla de la justicia, nos habla del evangelio, nos habla de la fe, nos habla de la salvación, nos habla también de la palabra y termina hablando acerca de la oración. Necesitamos terminar el estudio de cada una de estas palabras y todavía nos falta trabajar con la salvación, la palabra y la oración. Pretendemos en esta primera sección trabajar con la salvación y la palabra y hemos dejado para la parte final la oración. Si usted nota, la oración no aparece entre los elementos que componen la armadura. Y es que los elementos de la armadura sin la oración, entonces pierden todo su poder. Todo lo que es la armadura necesita navegar en el mar de la oración, porque es a través de la oración que se lleva a cabo la comunión con el Dios Todopoderoso. Necesitamos ponernos en contacto con el Dios eterno. Necesitamos estar en comunión con Dios, común unión con Dios. Necesitamos para que toda la herramienta, toda la parte que constituye la armadura sean efectivas y eficaces, necesitamos entonces ir a través de la oración. La oración no es un acto, la oración es un estilo de vida. La oración es una manera de ser, la oración es una experiencia. La oración es existencial, es vivencial. La oración es más que el acto mismo de decir palabras. La oración es un estilo de vida, una cosmovisión, una idiosincrasia. La oración es una comunión con el Dios Todopoderoso que se traduce en una vida poderosa. La oración nos comunica, nos conecta con el Dios eterno. Y ya cuando llegue la parte de la oración, veremos algunos detalles más. Porque en el versículo 18, Pablo dice, Efesios 6, 18, orando
en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Es lo que tenemos que ver al final de la segunda presentación. Vamos a trabajar entonces con dos palabras. Primera palabra, salvación. En el libro de Efesios capítulo 6, mire usted lo que dice el versículo 17. Dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es bueno saber que estamos viviendo en un mundo en conflicto. Es bueno saber que tenemos un problema de un conflicto milenario. Hay una lucha, una guerra entre el bien y el mal. Si es poderoso el reino del mal, porque está compuesto por criaturas que no son de este mundo, más todopoderoso es el reino del bien, que está guiado y dirigido por el Dios Todopoderoso. Lo interesante es que entre un ejército y el otro está usted y estoy yo. Entonces, como estamos en la vanguardia para hacerle frente a los malos, necesitamos entender que las armas de la tierra son nada para hacerle frente a esa gente. Entonces necesitamos conocer y entender esta armadura para colocarla sobre nuestra vida, prepararnos y usar las armas de arriba para hacerle frente a esas fuerzas del mal que vienen de arriba. Si usted lucha contra las fuerzas del mal con las armas de la tierra, está haciendo el ridículo, porque el más pequeñito de esos ejércitos puede burlar cualquier ejército de la tierra. Sin embargo, si usted se pone la armadura, no hay príncipe demonio que pueda con usted, porque tendrá entonces la armadura de Dios para hacerle frente a esos problemas. Mucha gente viene a la iglesia, hasta se bautiza y son miembros de iglesia y no conocen el mundo espiritual. Saben poco acerca al ejército que pertenecen. La salvación, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación para proteger la cabeza. ¿Qué significa este casco de la salvación? Lo primero que tenemos que entender es que la salvación no es una doctrina que aprendí en la iglesia. La salvación es un concepto que me enseñaron. La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona y esa persona, salvación, se llama Jesucristo. Por tal razón, tengo que llenar mi cabeza con Jesucristo. Toda predicación necesita ser, es imprescindible que sea bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Bíblica, solo la palabra de Dios. Cristocéntrica, enfocada en Jesús, centrada en Jesús. Contemporánea, suple una necesidad actual, una necesidad de la hora. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la salvación? Salmo capítulo 27, versículo 1. Mire qué cosa linda. Cuando descubrimos que la salvación es una persona y que esa persona es Dios, entonces nuestra mente comienza a dar un giro hacia la mirada correcta. Capítulo 27, Salmo 27, versículo 1, ¿cómo dice? Jehová es, ¿qué cosa? Es mi luz y ¿qué más? Y mi salvación. Y pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si es verdad que usted conoce a Dios, si es verdad que Jehová es su salvación, entonces tiene nada que temer, porque Jehová le coloca la armadura de Dios para la familia. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Contra Dios no hay diablo que pueda. Pablo dijo, porque para mí el vivir es y el morir es. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagine por un momento que usted decide aceptar la voluntad de Dios. Usted decide vivir como Dios quiere y decide rendirse a Dios y Dios le coloca la armadura. ¿Quién podrá destruirle a usted?
Isaías dice que Dios estará a nuestro lado como poderoso gigante. Dice que Dios nos sostiene con su mano todopoderosa. Hay nada que temer si Jehová es nuestra salvación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted sigue leyendo en la Biblia, descubre Lucas capítulo 2, versículo 29 y versículo 30. El anciano Simeón, después que tiene a Jesús en las manos y lo levanta, le da gracias a Dios y dice: porque hoy han visto mis ojos tu salvación. ¿A quién estaba mirando? A Cristo Jesús. El todopoderoso Dios ahora se hace hombre, ahora nace como un bebé. La salvación se hace un hombre, la salvación viene a la tierra, la salvación se cubre de carne y hueso, la salvación se da a conocer, la salvación deja su trono y su cetro en el cielo para venir a nacer en un pesebre, para nacer de una muchachita, para venir a la tierra, a caminar por la tierra, a servir a los seres humanos. Servicio y sacrificio para ganar la autoridad, no solo en el cielo, sino en la tierra también. Jesús dijo, San Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios vino a la tierra, Dios se hizo un hombre, la salvación se encarnó. El universo quiere aprender más de esas cosas, nosotros la vivimos y no la entendemos. La conocemos, la comprendemos, pero no la entendemos. ¿Qué significa eso? Tenemos la información correcta, somos capaces de repartir esa información y compartirla con otra gente, pero no la vivimos. ¿Dónde está el poder de la armadura de Dios? La gente no creerá lo que diga el predicador, la gente creerá lo que viva la iglesia. Y eso es lo que hace la diferencia. Necesitamos entender estas cosas. Simeón vio a Jesús. En San Lucas capítulo 19, versículo 9, Cristo viene a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo da su discurso y Cristo dice, versículo 9, versículo 10, San Lucas, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién es Jesús? La salvación. Mire, cuando usted está delante del lecho de un moribundo, y el moribundo sabe que se está muriendo por su poca vergüenza, y el moribundo sabe que su vida rara y extraña lo llevó a ese punto, el moribundo sabe que se lo está llevando el demonio, que se va a morir, y usted lo agarra en la cama y lo sacude bien, lo sacude, y le pone la cosa clara, y aquel moribundo empieza a llorar, y usted ve cómo esos ojos comienzan a cambiar, y lo sacude más duro todavía, y empiezan las lágrimas sinceras, profundas del corazón. Y usted le pregunta, ¿verdad que sabe que necesita el Señor Jesús? Sí. Ahora sí. Y antes te burlaba del Señor, te burlaba de la iglesia, te burlaba de todo lo que significaba la palabra de Dios. Ahora sí, porque te estás muriendo. Y si Dios te levanta de esa cama, ¿va a volver a tu poca vergüenza otra vez? No. No hable mentira, tú sabes que va a volver a su poca vergüenza otra vez. Y entonces se quedan en shock. ¿Tú sabes que te está muriendo? Sí. ¿Sabes que te va a morir? Sí. ¿Tú crees que estás listo para entregarte al Señor? Sí. ¿Tú quieres entregarle tu vida al Señor? Sí. ¿Tú quieres que te dé una oportunidad que te sane, te cure de volver a vivir? Y empiecen a llorar. No, pastor, no. Cuando usted se ve en ese momento, viendo una gente que se está muriendo, que no quiere vivir, que prefiere morirse en las manos del Señor, con la gracia y la misericordia de Dios, con la salvación asegurada que es Cristo Jesús, entonces usted entiende que la vida no es un juego. Ore a Dios, pastor, yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Tengo miedo de sanarme, pastor.
no tengo ninguna garantía en mí mismo que diga que no voy a volver a hacer lo malo que hacía. Mi voluntad es muy frágil. Por favor, órele a Dios, pastor. Yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a Él. Acepto su gracia y su misericordia. Acepto lo que Dios quiera, pero yo quiero salvarme. Lo que me importa es salvarme. Ni siquiera vivir me importa salvarme, pastor. Yo sé a dónde bajé, lo que viví, cómo el diablo me atrapó. Y yo sé que en este momento todo puede cambiar. Y usted termina de orar. La persona le mira profundamente a los ojos con una sonrisa. Y usted oye al moribundo cuando le dice: siento una paz en mi corazón. Siento una tranquilidad tan grande, pastor. Y a veces hay que ser atrevido. Y usted le mira con una sonrisa y le dice: ya se puede morir en paz. Y la gente se muere. La enfermera corre. Se murió. Sí, ya se murió. La gente cree que solo es vivir. Equivocado. El asunto es salvarse. El punto es salvarse. ¿O no? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. El punto es salvarse. El punto es salvarse. ¿Qué hace usted, vivo o muerto? Toda persona que no tiene a Cristo no tiene la vida, por tanto está muerto. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y la muchacha dejó una carta. Profesional, rica, con un trabajo increíble y todo lo que usted quiera. Modelo, póngale todo lo que usted le dé la gana. Eso pasó en Miami. Y la carta era una declaración de por qué se había suicidado. Joven, elegante, rica, famosa, y se estaba quitando la vida. Y una de las cosas que decía ella era: siento un dolor tan grande en mi vida, porque los hombres solo se acercan a mí para servirse de mi cuerpo, pero no he encontrado un solo hombre que me ame de verdad. Mi vida no tiene sentido. Sin Jesús, la vida no tiene sentido. Gente millonaria con tanto dinero como usted no se puede imaginar, pero gente rica. Y cuando cerramos la puerta y nos quedamos a solas y hablamos de corazón a corazón, y viene la famosa pregunta: ¿usted tiene algo que decirme, pastor? Le digo: claro que sí. ¿Qué usted tiene que decirme? Que si no se arrepiente se lo lleva el diablo. Usted está completamente perdido. Y mientras más dinero tiene, peor está, porque se cree que usted es dueño del mundo. Usted no es nadie. Y abren los ojos y digo: y déjeme decirle un poquito más también. ¿Es la verdad o no es la verdad? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un funeral de un muy rico y un pobrecito? ¿Cuál es la diferencia? La caja. La única diferencia es la caja. Pero muertos están, ¿o no? La salvación es una persona. La salvación es Cristo Jesús. El yelmo de la salvación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Mire lo que dice Pablo. Hablemos un poquitito del yelmo. No hay tiempo de hablar mucho de ninguna de estas cosas, pero por lo menos la podemos ir probando. El yelmo de la salvación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. ¿Qué dice Pablo que tenemos? Primera de Corintios 2, 16. ¿Qué dice Pablo? ¿Tenemos qué cosa? ¿La mente de quién? Primera de Corintios 2, 16. Pablo dice: pero porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice Pablo? Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cosa tenemos? Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Cristo quiere producir en nosotros el arrepentimiento. Cuando usted lee la Biblia, encuentra que la palabra arrepentimiento es clave en la persona de Juan el Bautista, en la persona de Jesús, en la persona de Pedro, en la persona de Pablo y en la persona de los apóstoles. Ponga cuidado. Arrepentimiento significa cambio de la mente, significa cambio de las estructuras mentales, significa
cambio de lo más profundo del ser. Significa cambio de la esencia misma de la existencia humana. Usted es lo que tiene en su mente. El Señor Jesús viene y le da una nueva mente. La palabra de Dios dice que entonces recibimos la mente de Cristo. Cuando Juan el Bautista predicó, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambien la mente, cambien su mente. Cuando Cristo viene, Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra. Cuando van donde Pedro, en el sermón de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 30, le dice... Versículo 31, versículo 37, le dice Pedro, le preguntan: varones Galileos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Pablo predica, Hechos 17:30, y dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Marcos 6:12 dice que los apóstoles predicaban acerca del arrepentimiento. Cambio de la mente. La mente humana y mala carnal se cambia por la mente de Cristo, en lo que Jesús llama el nuevo nacimiento. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, el apóstol dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta simiente incorruptible nos da la mente de Cristo. Y la gente dice: y este no es fulano, sí, y esta no es fulana, sí. ¿Qué fue lo que le pasó? Oh, es que ahora es una persona convertida. Conversión, arrepentimiento, nuevo nacimiento, transformación juegan en el mismo equipo. Si es verdad que usted conoce a Jesús, si es verdad que usted recibió la salvación, que es Cristo Jesús, usted es una nueva persona. Puede que no sea muy sabio, que no tenga mucha información, pero tiene una vida cambiada para la gloria de Dios. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. El yelmo de la salvación. Necesitamos ver la siguiente parada. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y esta es la parte que me emociona, pero aquí no se valen emociones porque el tiempo no se para. ¿Qué dice Efesios 6, 17? Debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Y qué más dice? ¿La palabra de quién? ¿La espada de quién? Tremenda espada tenemos ahí detrás. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es el arma de ataque, es la palabra de Dios creída en el corazón y proclamada con la unción del Espíritu Santo. La espada del Espíritu es tan poderosa, y declaro y corrijo, la espada del Espíritu es todopoderosa, porque es la palabra de Dios. Es tan todopoderosa que puede alinear lo torcido y darle vida a lo que está muerto. La palabra de Dios es tan todopoderosa que hace que las cosas vengan a la existencia de la nada. En la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra engendra poder, da vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad y recibida en el alma. Vuelve a crear a la persona a la imagen de Dios. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? 4. Un muerto de 4 días tiene ¿qué cosa en su cuerpo? Muchos gusanos, está podrido. ¿Tiene Cristo poder en su palabra para darle vida al muerto? ¿Sí o no? ¿Resucitó a Lázaro? ¿Resucitó a la hija de Jairo? ¿Resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿Sí o no? La palabra de Dios es todopoderosa. Cuando usted la toma y la hace que viva en usted, que anide en usted, y cuando usted deja que la palabra le limpie, le cambie, le transforme, como le dijo a los discípulos: ustedes todos están limpios por la palabra.
Cuando usted deja que la palabra de Dios sea efectiva y eficaz en su vida, cuando usted permite que la palabra haga el trabajo en usted, entonces cuando usted se para y habla la palabra de Dios, hay un poder en ella que hace posible y que cambia la vida de todo lo que ustedes no se pueden imaginar. Y es tan todopoderosa que llega hasta el fin del mundo. Y una persona con un solo sermón hace un cambio en su vida que usted dice, esto no puede ser. Un piloto joven, vive en Madrid. Un día alguien le entregó un CD en la calle. Por cortesía se rió y lo tomó y se lo llevó. Pasaron meses. Y un día de esa crisis existencial del tiempo moderno, donde la persona lo tiene todo y no tiene nada porque no tiene Jesús. Vino de trabajar, su apartamento, se sentía vacío. En otros momentos la bebida, en otros momentos la mujer, pero hay momentos donde la bebida, la mujer, ya como que ya todo cansa. Porque, como decía Pérez Marcio, el alma, la persona es un vaso que solo se llena con la eternidad. Solo se llena con Jesús. Y aquel tipo desesperado y vacío dice, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Y él cuenta que se acordó que le dieron ese CD y lo tomó y lo puso. Alabado sea el nombre de Dios. Y fue a buscar más CDs y a buscar más CDs y a oír y a ver más sermones. El pastor que estaba oyendo esta historia en Madrid me cuenta que cuando el tipo estaba terminando su testimonio, dijo, yo no me he bautizado, pero quiero que vean las personas que ya se bautizaron porque le di los estudios bíblicos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es maravilloso Jesús? La palabra de Dios, cuando Satanás enfrentó a Jesús, ¿dónde se refugió Jesús? San Mateo capítulo 4, versículo 4, versículo 7, versículo 10, Cristo dice, escrito está. No argumentó con Satanás, citó las Escrituras y no se salió de las Escrituras. Número 1, el Señor Jesús en su conducta moral se protegió y se refugió en la Biblia. Cuando Cristo viene a la tierra, pone la Biblia como el eje de su vida. Ponga cuidado. Cuando vino a la tierra, centró toda su vida en la palabra de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, se enfocó en la palabra de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, se sumergió en la palabra de Dios. Reconoció la autoridad de la palabra de Dios y él entonces se acogió a la palabra de Dios, se enfocó en la palabra de Dios, sus pensamientos estaban enfocados en la palabra de Dios y cuando abría la boca citaba la palabra de Dios. Cuando enfrentó a Satanás le dijo, escrito está. Cuando salió a predicar el evangelio mostró que estaba comprometido, obligado con la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 14, versículo 21. Vamos rapidito. San Marcos capítulo 14, versículo 21. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. No hay diablo, no hay demonio que pueda hacerle frente a la palabra de Dios si mora en usted. Tenga cuidado de hacer como los hijos de un tal Esceva judío de Hechos capítulo 19. Que se pusieron a citarle la Biblia a un demonio, el demonio le dio una paliza. Tenga cuidado, no se meta en problemas. Si la Biblia no anida en usted, si usted no se ha entregado al Señor a través de la palabra, si la palabra no domina la vida suya, si usted no se ha rendido a la palabra, tenga cuidado cómo la va a usar, porque le puede costar caro. San Marcos capítulo 14, versículo 21, a la verdad, dice el Señor Jesús, a la verdad, el Hijo del Hombre va, como dice ahora, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Yo pregunto, ¿estaba escrito en la Biblia todo lo que pasaría a Jesucristo? Sí. 67 profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesús. Y es interesante cómo cada una de ellas Jesús la sabía y la fue cumpliendo paso a paso, en detalle. Cuando usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 5, versículo 39, Cristo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Cuando usted va al libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 27, Cristo le dice a los que iban a Emaús, le abrió la Biblia y les dijo todo lo que estaba escrito de él. Y en el versículo 44 de San Lucas 24, Cristo dice: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el Antiguo Testamento. Ahora está preparando el Nuevo Testamento con su persona en la tierra. Por tanto, el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo Testamento en un 75% del contenido del Nuevo Testamento. Si usted le quita el Antiguo Testamento al Nuevo, se queda vacío. Todo lo que está escrito de mí, necesitamos llenarnos con la palabra de Dios. San Mateo capítulo 26, versículo 53, versículo 54. ¿Por qué usamos tanto la palabra? Amigo, amiga, usted fue creado por Dios. Yo fui creado por Dios. Dios hizo posible nuestra existencia y la palabra de Dios nos sostiene. Y en la palabra de Dios está el poder para darnos vida y sostenerla. Necesitamos llenarnos de esa palabra. Y la simiente santa, incorruptible que nos ha sido dada, se alimenta con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios fue formada. Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo puede llamarse cristiano una persona que no estudia la Biblia? ¿Cómo puede llamarse cristiano una persona que no puede citar la Biblia? ¿Cómo puede llamarse cristiano una persona que no está lleno de la Biblia? Satanás solo respeta a Dios y a su palabra. El mismo Jesús decía: escrito está. San Mateo capítulo 26, mire qué cosa linda, versículo 53, versículo 54. San Mateo, mire qué cosa linda, capítulo 26. San Mateo 26, versículo 53, versículo 54. ¿Cómo dice el 53? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Recuerdan que iban a tomar preso al Señor Jesús, que Pedro saca la espada y le tira para cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco, y lo que le corta la oreja derecha? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y el Señor Jesús toma la oreja y se la pone otra vez y le dice: ¿qué te pasa, Pedro? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión tiene 6.500 soldados, 500 de caballería y 6.000 de infantería. Imagínense, multiplica por 12. En otras palabras, por cada uno de ustedes que son 12, yo puedo pedir una legión. Imagínense 12 legiones, 12 por 6.500. ¿Cuántos ángeles serían? Pero dice Jesús ahora: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Sabía Jesús a lo que vino en la tierra, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía que lo dejarían solo? ¿Sabía que lo iban a golpear? ¿Sabía que lo iban a flagelar? ¿Sabía que lo iban a crucificar? ¿Sabía que le iban a partir el corazón? Todo lo sabía, y sin embargo no dio un paso atrás. Aceptó lo que decían las Escrituras, porque era el único camino para darte la salvación a ti y a mí. Por eso yo digo: alabado sea el nombre de Dios. ¿Es usted una persona importante o no es una persona importante? A ver, sí o no. Levante la cabeza y viva como lo que usted es: un hijo, una hija del Dios Todopoderoso. En los debates públicos, el Señor Jesús siempre se refugió en la palabra de Dios. No argumentaba. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees?
Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amigo, amiga, si usted es una persona cristiana, hay un lujo que no se puede dar. Es el de ignorar la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. La gente necesita conocer y comprender la palabra de Dios. Y cuando usted lo hace, la gente le trata con más respeto. Si usted va a ciertos lugares y discute un argumento con otro argumento, usted terminará perdiendo la discusión. Pero cuando usted habla con aquella gente y cita la Biblia, se callan porque generalmente no están preparados para citar la Biblia. Y entonces le creen, porque la Biblia es la palabra de Dios, aunque salga de los labios de la boca suya y la boca mía. Y el Señor dijo, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. No estamos solos, Dios está con nosotros. Mire qué cosa linda cuando vemos a Jesús en los debates públicos. San Mateo capítulo 22, versículo 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando usted mire el chisme, lo que está pasando, los saduceos que no creían en los milagros ni en los ángeles, y los fariseos que le añadían cosas nuevas a la Biblia, estaban completamente en problema con la palabra y por eso le hicieron la vida imposible a Jesús. Y ahora los saduceos vienen a pedirle a Jesús y a decirle que una dama tuvo 7 maridos porque eran 7 hermanos y se fueron muriendo, y que cuando resucitaran, ¿de cuál de las 7 sería la mujer? Y Cristo le dice, ustedes cometen un error, y es que no conocen las Escrituras. Cuando todo este relajo termine, no habrá ese asunto de matrimonios. Todos serán como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamiento. Muchos errores en los hogares, en las familias, se cometen por no conocer, comprender y entender la Biblia. Muchos niños, niñas, jovencitos y jovencitas están siendo deformados y están ensombreciéndosele el futuro porque no han sido instruidos en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará de él. El Señor Jesús dejó bien claro la importancia de su palabra. Hablemos un minutito acerca de la espada que está colocada como representante de la palabra. Cuando usted lee en el libro de Isaías capítulo 42 versículo 1, Dios dice, aquí mi siervo, mi escogido, quien sostendré. Habla del siervo sufriente, una profecía que no menciona al Señor Jesús. Y en el capítulo 49 del libro de Isaías, los versículos 1 y versículo 2, este siervo sufriente aparece con la espada en su boca. Este siervo sufriente es nada más y nada menos que el Señor Cristo Jesús. Cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Juan ve a Jesús y dice que tiene en su boca una espada aguda de 2 filos. En el capítulo 2, versículo 12, aparece Jesús con su espada. En el versículo 16 de Apocalipsis, capítulo 2, 16, aparece otra vez con su espada. Pero quisiera terminar con el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Mire qué cosa linda. Tenemos nada que temer si nos apoyamos en Cristo Jesús a través de su palabra bendita. Dice Apocalipsis capítulo 19, mire lo que dice a partir del versículo número 11. Apocalipsis 19, versículo 11. ¿Cómo dice el 11? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en la cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale, ¿qué cosa dice? Una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amigo, amiga, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Amigo, amiga, la batalla en la que nos encontramos es parte de una guerra milenaria. Querido papá, querida mamá, si es verdad que amas a tu familia, tienes que tomar tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Querido papá, querida mamá, si te rindes al Señor y te llena con su palabra, Dios se compromete a luchar y pelear por tus hijos. Dios se compromete a salvar tu hogar. La pregunta es, ¿tomaremos tiempo para estudiar la Biblia? Si no sabe cómo hacerlo, te doy una recomendación. Lee el Evangelio según San Marcos. Es el Evangelio más cortito. Responde 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿quién es Jesús? Pregunta número 2, ¿quiénes son los discípulos? Y si está tan ocupado que no tiene tiempo para nada, entonces lee San Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 30. Y si lo lee 1.000.000 de veces, alabado sea el nombre de Dios, porque por lo menos sabrá quién es Cristo Jesús. Mi pregunta y mi desafío para ti: ¿aceptas tomar tiempo para llenarte con la Biblia? Para que Dios te ponga el yelmo de la salvación y toda la armadura y puedas estar en pie contra las acechanzas del diablo. Es doloroso cuando el enemigo ciega los ojos de los padres y aun viendo a sus hijos que se están haciendo pedazos, no reaccionan porque el enemigo los tiene atrapados. Llena tu mente con la Biblia y podrás ver lo que de otra manera no se puede ver. Papá, mamá, hijo, hija, ¿acepta usted el desafío de tomar tiempo para llenarse de la palabra de Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo, porque Dios es fiel a sus promesas. Él dice en 1 Samuel 2:30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Y Dios responde, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí en este lugar, cuando tenía 21 o 22 años, estaba aquí. Ya pasaron muchos años. Y un día permití que Cristo entrara aquí. Por la gracia de Dios, nunca se ha ido de aquí, pero sé que se mudó aquí. Y ahí se ha quedado por muchos años. Ahora vengo y veo personas como Elvira, Jocelyn, etc. Y me sonrío porque recuerdo mi adolescencia. Y ahora veo muchos jovencitos y jovencitas que caminan por aquí. Y le digo a Dios, Dios mío, como lo hiciera con nosotros, permita que el Espíritu venga a esos corazones juveniles, que le amen, Señor, y amen su palabra, para que tengan un futuro asegurado. No hay nadie que pueda contra Dios. Y su espada bendita, que es su palabra, es todopoderosa. Levante la mano conmigo y acepte la voluntad de Dios y dele derecho legal espiritual al Señor, para que el Espíritu le inspire y haga que usted ame la palabra del Señor. Señor, levantamos la mano, dándole todo el derecho sobre nuestra vida y rogándole, envíe Dios su Espíritu Santo a nuestra vida y haga que amemos su palabra como Jesús la amó. Y haga que nos sometamos a su palabra como Jesús se sometió. Y haga que triunfemos como Jesús triunfó, para la gloria de su nombre, Señor, y salvación de nuestra familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.